Para empezar este vídeo vamos a hacer una pregunta que cada uno responde en su casa a sí mismo y luego os explicaré mi respuesta y el porqué. La pregunta es, ¿para hacer técnica debo trabajar con poco peso? Que es, para la mayoría de errores vamos a intentar utilizar la máxima carga posible con la que nos salga bien hacer la corrección. Voy a pasar a explicar este tema porque creo que la gente se confunde. Hacer técnica para corregir un error concreto con hacer técnica para empezar a aprender el movimiento. Partimos del primer punto. Para aprender a hacer el movimiento sí que hace falta poner poco peso. Voy a explicar por qué. Salvo que empecemos el deporte de cero, que es bastante raro, y desde pequeño empecemos a utilizar unas cargas progresivas adecuadas a nuestra edad y nuestras capacidades físicas, la gente generalmente empieza a practicar halterofilia a raíz de otros deportes o habiendo practicado otros deportes. Incluso aunque no haya hecho nada, ha hecho algo siempre, y generalmente se tiene más fuerza de la que la técnica permite levantar. Por esto, cuando aprendemos el movimiento sí que tenemos que utilizar poco peso, porque quizá tenemos fuerza para hacerlo mal y levantar muchos kilos, pero realmente no tenemos la capacidad coordinativa para utilizar los músculos necesarios de la forma correcta y levantar los kilos de la forma más eficiente. Ese es el principal problema cuando empezamos. De ahí que a muchos se les levante la cadera antes de tiempo, remen, la lleven despegada y tal. Eso digamos que son los puntos básicos del movimiento. Y lo tenemos que diferenciar completamente de cuando ya practicamos el deporte, llevamos un tiempo haciéndolo y detectamos fallos concretos y queremos trabajar para corregir esos fallos o simplemente mejorar ese punto que a lo mejor lo tenemos un poquito retrasado respecto a los demás. Aquí podemos entrar tanto mejorar la velocidad y la dureza en la entrada, como el bloqueo, el encaje, la posición de los pies en una split, la entrada con esa apertura de pies, el hacer el despegue mucho más controlado, evitar que se nos despegue la cadera, evitar que la barra vaya separada, que roce más de la cuenta en el primer tirón, que vaya separada en el segundo. Para estos errores que podemos hacer el movimiento pero todavía podemos mantenerlos, mi opinión es que no hay que utilizar poco peso. Realmente luego voy a intentar dar una lista, digamos, más detallada del porcentaje o el peso que yo utilizaría para según qué tipo de errores, pero primero voy a explicaros el porqué. Para determinados gestos simplemente comparación del peso de la barra con el conjunto barra-atleta, incluso la atleta por separado, la barra debe ofrecer cierta resistencia para que el conjunto de barra-atleta sitúe el centro de gravedad en la posición óptima y podamos hacer el gesto correctamente, si no tenemos mucha habilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros pretendemos mejorar un despegue utilizando el 30% de nuestro RM, no lo vamos a conseguir porque la barra va a pesar demasiado poco respecto a nosotros y la vamos a dominar con mucha comodidad. Y el centro de gravedad de ese conjunto, el conjunto barra-atleta, es el centro de gravedad que se crea cuando nosotros cogemos la barra y se suman las masas de ambos cuerpos. Va a quedar muy cerca de nosotros cuando realmente a la hora de levantar pesado e incrementarse la masa de la barra, el centro de gravedad se va a desplazar hacia adelante porque la barra está situada ahí. Por tanto, para este tipo de ejercicios, por ejemplo, sí que necesitamos que la intensidad sea más cercana al RM o a la capacidad que seamos capaces de levantar. Para otros tipos de gestos, como son los gestos de la entrada, es un poco complicado el tema porque realmente no se puede mejorar la entrada hasta que no levantamos algo más de nuestro peso corporal. Quiero decir, cuando nosotros mejoramos la entrada, como comenté en el vídeo de utilizar los brazos, creo que era algo así, nosotros nos apoyamos en la barra, necesitamos que esa barra ofrezca una resistencia, un punto de apoyo para nosotros poder meternos debajo. Si nuestra masa y nuestra fuerza de hombros en esa rotación, en ese encogimiento de trapecios es superior a lo que nos ofrece la barra, cuando nosotros hagamos el gesto de apoyarnos en la barra, en lugar de apoyar y nosotros bajar hacia abajo, lo que vamos a hacer es seguir moviendo la barra hacia arriba. Y va a ser un gesto muy explosivo porque seguramente peguemos un zapatazo fuerte ya que nos gusta hacer ruido y realmente vamos a entrar igual de rápido que si no lo hiciésemos. ¿Por qué? Porque no llegamos a poder utilizar el peso de la barra para ese gesto técnico. Del mismo modo podemos extrapolarlo a cuando trabajamos todo lo relacionado con los bloqueos, con los encajes. Si el encaje no es suficientemente pesado como para superar nuestro peso corporal, incluso nuestra fuerza en un press estricto, va a ser más lo que nosotros empujemos la barra que lo que la barra nos permita empujarnos a nosotros. Por eso digo que para realmente trabajar esto de forma activa necesitamos ser más experimentados. Cuando estamos empezando siempre decimos quiero entrar rápido, y te dicen calma, eso es con el tiempo. Con el tiempo se refiere a que hasta que no levantes
un peso superior a tu peso corporal y superior a tu peso de marca de press, no vas a poder hacer esto porque realmente tú vas a mover la barra en vez de moverte a ti. En caso contrario, cuando hacemos todo tipo de gestos de técnica relacionada con llevar la barra pegada y demás, ahí sí que podemos utilizar un poquito menos de carga, porque lo que queremos al final es poder controlar la barra, ¿vale? De nada sirve ponerme a hacer técnica de tirón con el 100% del RM, es absurdo. Pero también tenemos que tener en cuenta que la barra tiene que ofrecer una resistencia. Si yo tengo un problema que es, no es el caso, voy a poner un ejemplo, que no llevo la barra pegada en el segundo tirón y me pongo 40 kilos, lo que voy a hacer es remarla y darme un viaje en la zona púbica que me va a destrozar y realmente no estoy aprendiendo, porque luego cuando haya más peso no me va a salir bien. Aquí sí que entraríamos en lo que yo llamo el porcentaje óptimo de técnica, que podemos utilizarlo tanto para corregir ciertas cosas de los despegues, típico no me extiendo, no voy a las puntas antes de tiempo, la llevo un poquito despegada, se me va la cadera, lo que podríamos englobar ejercicios generales durante la fase de tirón del darle velocidad a la barra. Mi recomendación de forma genérica es trabajar esto entre un 65 y un 85%. ¿Por qué digo este porcentaje? Porque realmente no vamos a trabajarlo con un número de kilos concreto. Lo ideal va a ser que dentro de este rango de porcentaje lo trabajemos con los kilos mayores con los que nos salga bien la técnica. Es decir, entre el 65 y el 85%, si yo quiero evitar que la cadera se me eleve antes de tiempo, porque técnicamente no soy capaz de hacerlo. Yo empiezo al 65% y si lo hago bien al 65%, subo al 70%. Si lo hago bien al 70%, subo al 75%. Porque ¿de qué me sirve a mí mantener repeticiones en el 65%, que es casi la mitad de mi RM? Seguramente cuando luego pase al 90% me va a seguir saliendo el error, porque lo he corregido a una intensidad que es absurda. Tenemos que intentar corregirlo en la intensidad más alta, ya que es lo más parecido al gesto final que vamos a pretender, que es levantar el máximo kilos posible. Entonces, si yo al 80% puedo trabajar la técnica, al 85% no, porque no me sale, se me va, pero al 80% sí, ¿por qué voy a utilizar un 70% cuando se aleja más de la realidad, de la carga que voy a querer levantar, que es ese 101%? ¿Vale? Ese es el punto que yo quiero comentar con este vídeo, el punto que quería enfatizar, que es, para la mayoría de errores, vamos a intentar utilizar la máxima carga posible con la que nos salga bien hacer la corrección. Dentro del rango, en mi opinión, del 65-85%. Hay gente que al 90% le sigue saliendo bien. Bueno, pues a lo mejor no tendrá tantos errores, porque a partir de eso ya todos podemos fallar algo. Pero este sería el rango general. Os voy a decir también la tabla esta que he dicho. Cuando queremos corregir cosas relacionadas con los encajes y con las entradas, aquí no va a influir tanto el RM que tengamos, sino, en mi opinión, en la entrada. Suponiendo que superamos nuestro RM a nuestro peso corporal, va a ser aproximadamente del mismo, incluso un poquito más, 10 kilos más de nuestro peso corporal. Un peso que podamos dominar, pero que seamos capaces de hacer una entrada activa de esta forma. Y finalmente, si queremos reforzar posiciones porque no somos del todo estables, sí que podemos utilizar el mismo sistema anterior, un abanico de porcentajes, pero empezamos un poquito menor. Vamos a empezar entre el 50 y el 70%. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente si tenemos problemas de estabilidad, estos empiezan a aparecer bastante antes que los que hemos mencionado anteriormente. Entonces nos interesa mucho una carga del 50%, casi todos podemos dominar de forma muy fluida. Enfatizar esas pausas, poder pensar en las posiciones que tenemos que corregir para luego seguir incrementando la carga. A partir del 70% ya es difícil pensar en colocar algo, alguna parte del cuerpo mientras hacemos el movimiento, pero en el 50% todavía podemos hacerlo. Entonces podemos tener estos tres ejemplos de con qué intensidad corregir cada error, ¿vale? Errores generales entre 65 y 85%, el máximo peso que nos salga bien la corrección del error. Errores en la entrada, nuestro peso corporal o 10 kilos más. En caso de que no superemos nuestro remenso, simplemente lo pasamos o sea, generalmente será similar al anterior, relacionado con nuestro peso corporal, ya que todavía no vamos a poderle dar esa explosividad a la barra, no vamos a poder dominarla de esa forma. Y el otro modo, cuando queramos reforzar posiciones, entre el 50 y el 70% del RM.